¿Qué tal amigos de UPRES y a quienes nos siguen a través de las distintas redes sociales de Águila Supep? Hugo Quintero les da la bienvenida de nueva cuenta. Y bueno, para cerrar el mes de la mujer, pues hoy tenemos una invitada especial. Ella es la licenciada Adriana Ramírez, hoy coordinadora de la estructura de básquetbol. Y bueno, ya nos estará platicando todo el involucramiento que ha tenido a través de los años en el deporte universitario y en específico en el deporte de las Águilas. Licenciada, ¿cómo está? Buena tarde. Muy bien, muy buena tarde. Saludos a todos. Gracias por la invitación. Al contrario, gracias por aceptarla y por darnos este espacio y este tiempo para conocer un poquito más de usted, como lo hemos venido haciendo con otros coordinadores. Ya pasó Miguel, ya pasó Jimmy, el profe Raúl, y bueno, es el turno de usted en este pues cierre del mes de la mujer, el mes de marzo. Y precisamente preguntarle, pues remontarnos a sus inicios, cómo es que empieza a tener gusto por el deporte. Comúnmente vemos a directivos, a entrenadores hombres, pero la mujer también va tomando parte del deporte. Y bueno, ¿usted cómo es que se involucra en este? Pues siendo niña, estando en la primaria, tenía un amigo que era como el Sport Billy, digo, no sé si todas las generaciones entenderán la referencia, pero él era el capitán de todos los equipos representativos casi del colegio y él era mi mejor amigo y siempre me hablaba de su equipo favorito. Entonces, de tanto escucharlo, porque era recurrente, que platicaba en el recreo, en los descansos, llevaba pósters y playeras y demás, pues como que me empecé a interesar, porque en mi familia no eran fans de algún deporte, pues de los más populares. A mi familia le gusta mucho la charrería, varios miembros de mi familia la han practicado, pero no había una vinculación con otro tipo de deportes. Entonces, pues a partir de esta amistad fue que se empieza a desarrollar mi afición y realmente pues fue algo que me permitió como tener la libertad de elegir a qué equipo irle, y yo creo que por lo mismo, que no fue algo impuesto, sino realmente fue un gusto adquirido, eh, pues me apasioné, ¿no? Me apasioné muchísimo, empecé a entender primero, bueno, las reglas del fútbol, la historia, la estadística, y después, bueno, ya por otras disciplinas, porque veía los partidos de fútbol, empezaba a ver programas deportivos para ver los resúmenes, los goles. Era una temporada muy buena de mi equipo y una temporada de récords, ¿no? Yo debuté al deporte con el América del 82-83, que rompió todos los récords, no fuimos campeones, pero fue como niña, pues fue un momento muy feliz, ¿no? Muy orgullosa, y entonces me involucré. Y este amigo que siempre me decía que tenía que aprender bien, ¿no? La regla, la historia, la estadística, que si me gustaba, pues tenía que estar al pendiente de todos los juegos, porque siempre decían que las niñas, los niños y las mujeres le iban a la América porque no sabían de deporte, ¿no? Entonces me dice, tú eres niña y eres mujer, entonces pues doble, va a ser la manera en la que te van a molestar. Entonces necesitas aprender bien todo para que no les des oportunidad de burlarse de ti, ¿no? Con algún resultado, con algún partido. Y creo que eso me marcó, ¿no? Porque sí me metí de lleno, me iba a la biblioteca y había una enciclopedia que era historia del fútbol. No sé, algunos lo recordarán, una enciclopedia verde que todos los tomos formaban un balón dorado, y pues me iba a ver, ¿no? A toda la historia de los equipos de las diferentes ligas del mundo, y así empecé, fue como mi primer contacto con el deporte, pero te digo, a través de esta pasión hacia la América, pues empecé a ver otras disciplinas, empecé a ver en la jugada y en Deporte B en esos tiempos, pues tenis, básquetbol, atletismo, gimnasia, ¿no? De todo un poco, y fui aprendiendo de todos los deportes y me fui haciendo fan de diferentes equipos, seguía a algunos deportistas, mis equipos pues
son los equipos de los 80, ¿no? El América, los Lakers, los 49, me encantaba Alain Prost en el automovilismo, ¿no? Boris Becker, pues figuras que eran como muy populares en esos años realmente. Yo creo que el único equipo al que le voy, que no era dominante en esos años, pues son los Yankees. Al béisbol me incorporé como más tarde y no sé, no tuve afinidad en ese momento por los Dodgers, por ejemplo, que eran como el equipo más popular y pues además estaba Valenzuela, pero fue así que me fui involucrando y aprendiendo las reglas de todo y incluso por ahí tengo un cuaderno donde tengo dibujado la regla de fuera de lugar, ¿no? Cómo me la explicaron, que fue lo que más trabajo me costó entender a esa edad, pero por ahí está todavía mi cuaderno donde este amigo de la primaria me explicaba cómo era el fuera de lugar. Usted, bueno, egresada y jesuita de corazón en el Instituto Oriente. Después, ¿cómo vino el ingreso a UPAEP, la decisión de Ciencias de la Comunicación? ¿Tuvo algo que ver el que le gustara el deporte y proyectarse precisamente en el periodismo deportivo? Porque, bueno, muchos de los que nos gusta el deporte precisamente tenemos esa proyección con esa carrera, ¿no? La ligamos inmediatamente para poder estar de cerca en el mundo deportivo. ¿Así fue con usted? No, en mi caso, pues me gustaba mucho estar enterada, ¿no? De las noticias, de todo lo que acontecía. Esa parte sí es por el lado de mi papá. Llegaba con el Excelsior todos los días, que era, pues, como, no sé, o sea, no sé cuántas páginas tenía, pero me acostumbré a verlo leer todos los días el periódico y cuando yo empecé a leer, pues lo leía. Llevaba también la revista Siempre y en general como que siempre estaba muy informada. Mi mamá es de que despierta con noticias, al mediodía ve noticias, en la noche ve noticias, entonces creo que eso fue lo que me hizo pues tomar el gusto por la carrera. No, ahí sí no fue la parte deportiva. Realmente yo quería estudiar comunicación, pero no estaba pensando en ser periodista deportiva. Después, bueno, se dio la oportunidad, pero mi primera vinculación no fue así, incluso no solamente me llamaba la atención la parte del periodismo, me gustaba muchísimo y creo que de origen más la parte de relaciones públicas, aunque sí, mi primer contacto ya a nivel profesional, pues sí fue reporteando. Por ahí un guiño a la Ibero, ¿no? Era pues esa parte de venir del Instituto Oriente, ver la opción de Ibero en la Ciudad de México, pero ¿qué pasó en ese Inter para quedarse en Puebla y en Lupa? Pues mi papá no quería que estudiara comunicación, él se dedica al campo y él quería que estudiara agronomía. Entonces, pues yo ya tenía todo el proceso hecho, tenía listo dónde iba a vivir con una tía que vive muy cerca de la Ibero en México. Tenía como todo el proceso pues listo y todo acomodado. Y mi papá no me decía que no, como que esperaba que yo cambiara de opinión conforme se acercara ya el momento de entrar a la universidad y me hablaba de pues que el hijo de tal persona estudiaba en tal universidad y que estaba muy bien el plan de estudios y tal. Pero pues no, realmente a mí no, no me apasiona el campo, ¿no? Como a él. O sea, mi papá es un enamorado del campo, yo creo que no concibe su vida en otro lugar, y pues trató de inculcármelo, pero no, realmente cada uno tiene su vocación. Entonces, pues como no cambié de opinión y él tampoco, pues tuve que buscar otra opción, y bueno, a mí yo ya había visto el plan de estudios de la UPAEP, me había gustado cómo estaba integrado y se dio la oportunidad, yo era buena estudiante, entonces busqué a una maestra que me había dado clase en la preparatoria y que tiene una fundación, hoy día todavía, la Miss Armelinda Taboada,
que es parte de la Fundación Taboada de Puebla, y ella fue quien me apoyó para que yo pudiera entrar a estudiar comunicación, a pesar de que mi papá no quería, y de hecho ha sido pues la única vez que le he llevado la contraria a mi papá en algo, pero pues para mí era muy importante, ¿no? Estaba muy definida que el campo no era lo mío y bueno, afortunadamente mis calificaciones de prepa me permitieron pues tener esa oportunidad de la beca Taboada y entrar a estudiar a UPAEP Comunicación. Y una vez en UPAEP, rápidamente se empieza a involucrar con los equipos, ¿no? Estaba esta parte de los hermanos Villar, venía también la parte de la LINAV en el 92, el coach, bueno, en ese entonces jugador Javier Ceniceros, traía esa inercia el equipo de ser protagonista, venía de los campeonatos de 87, de 89, y me imagino que también ahí, así como le pasó con América, con los Lakers, con los 49, pues le llamó esa atención de los equipos de básquetbol, ¿no? Sí, ahí fue por un maestro que nos daba la clase de universidad y sociedad, que hoy es pues como un poco de todas las materias formativas que tiene UPAEP. Y en esa clase, bueno, teníamos yo creo que como un poco más de un mes de haber entrado a la universidad, nos preguntó si ya habíamos ido a un juego de básquetbol y pues la mayoría de mi grupo no había ido jamás a un partido, sí sabíamos que nuestro equipo era bueno, pero no lo habíamos visto. Nos tocaba justamente la clase de él a las 7 de la noche, entonces pues era uno de los obstáculos. Entonces él nos dijo, bueno, si quieren ir, vamos todos, todo el grupo, que sea como una actividad, pero pues tienen que estar todos de acuerdo, no suspendemos la clase, la cambiamos para otro día y o ampliamos algún horario de otro día y pues todos nos encantó la idea y nos apuntamos felices para ir al partido. Era el clásico, o sea, yo debuté conociendo a la UPA con un clásico que ganamos con un tiro de 3 puntos de Javier, que está grabadísimo en mi mente, ¿no? Realmente ahí no eran mis amigos los jugadores o que me llevara con ellos, pero la emoción fue impresionante, ¿no? Fue un juego muy reñido que se definió con una canasta de último segundo y una canasta pues prácticamente de media cancha, entonces tuvo todos los elementos así como de película gringa pues para hacernos fans y realmente no solo fui yo, en realidad todo mi grupo se hizo fan del básquetbol. Y durante los 5 años de la carrera, pues era recurrente que nos organizábamos para ir a los juegos. La mayoría del grupo, pues éramos muy seguidores del equipo de básquetbol y a veces pues negociábamos con los maestros para, si había un partido importante y teníamos clase, pues que nos movieran el horario, que nos adelantaran o no lo compensaran otro día, pero nos gustaba estar presente. Entonces, bueno, me tocó ver el Nacional del 92, que lo ganamos caminando, o sea, fue padrísimo porque realmente fue una aplanadora UPAEP. Me tocó ver también ese campeonato de la LINAVE, donde la semifinal fue un poco como el primer juego que yo vi, donde ganamos con la canasta de Javier, pero es ese juego de la LINAVE con canasta de Marco Antonio Sosa para empatarlo y luego ganarlo en tiempo extra, pero así de abrazar al que tenías junto, aunque ni lo conocieran, ¿no? Toda la gente brincando y bailando en las gradas. O sea, realmente fue una experiencia muy padre. Yo me tocó vivir esos juegos con apasionamiento y bueno, pues enamorarme del equipo, pero no solo del básquet, porque además me empezaron a gustar como seguir a todos nuestros equipos. Me sentía como muy orgullosa de leer o de ver o de enterarme que ganábamos y en una parte de mi etapa como estudiante me tocó estar en el universitario, entonces, bueno, pues te empapas más todavía como estudiante de la actividad en general de la universidad y después ya a mitad de la carrera estar trabajando para un periódico y una de las fuentes que me tocaba cubrir era la UPAEP. Entonces, hacia el cierre de la carrera, pues me tocaba realmente cubrir a todos los equipos y
y ahí sí ya era amiga de los jugadores, ¿no? Ya era al ser pues de la misma universidad y ver que eran equipos muy fuertes y tener esta vinculación de estar viéndolos en entrenamientos y en partidos, pues vas desarrollando una amistad y pues tu emoción por sus triunfos pues es todavía mayor. Especialmente, bueno, la tenía con el fútbol rápido de ambas ramas, femenil y varonil, y con el básquetbol varonil. El femenil estaba como empezando apenas, no estaba muy consolidado y no tenía tanta competencia, pero el varonil y los dos equipos de rápido sí lo tenían, entonces eran como los equipos que yo seguía permanentemente. Que además ese equipo de fútbol rápido era una máquina, ¿no? Bajo Sí, la tutela del profe Guillermo Benítez y jugadores como Juan Alvarado, pues por ahí mencionan que hubo incluso récord de imbatibilidad, que hubo muchos partidos donde no perdía, duelos muy importantes contra la UDM de campeonatos nacionales. También ahí adoptó un equipo triunfador. sí, de hecho yo los conocía antes de esa generación que hablas de Juan, cuando era un equipo que casi era de puros ingenieros civiles y algunos chicos de administración. De los mejores jugadores que tenía ese equipo era un jugador que estudiaba administración de empresas de la misma generación que yo, Miguel Perroni, y era buenísimo, ¿no? Igual Omar Dorantes, Ismael Polanco, realmente era un equipo increíble y además eran buenos amigos, ¿no? La forma de ser de ellos también hacía como muy fácil involucrarse con el equipo y apasionarse, y como dices, pues eran equipos ganadores. A mí me tocó ver en un juego del Rápido Femenil a Claudia Iglesias meter 23 goles, ¿no? Entonces es realmente pues como algo que estás presenciando y que sabes que es histórico, que no es algo que se va a repetir fácilmente, ¿no? O los partidos que acumuló por temporadas el fútbol rápido sin perder, ¿no? Marcadores muy abultados. Me tocó también ver al Boli enfrentar a Cuba, que venía de ser campeón del mundo y traían al mejor jugador del mundo en ese momento. Entonces, pues son experiencias realmente increíbles, ¿no? Que las guardas en tu cabeza y las guardas en tu corazón, porque son momentos muy, muy especiales, ¿no? Con los equipos de boli también, yo jugaba boli hasta la prepa, me pasó algo como bien raro, ¿no? Que entré a la universidad y Gibi preguntaba por el horario de entrenamiento y me decían, no, pues a tal hora. Yo tenía clase y no sabía que podía cambiar como de grupo en algunas materias, porque en ese entonces nos daban los horarios hechos, nos daban ya un papelito donde venía nuestro horario empezando el ciclo, no es como ahora que cada alumno elige. Y yo pensé, bueno, como ya estaban hechos el grupo A, el B y el C, pues ya apechugábamos como estaba, ¿no? Entonces, pues durante el primer año, sí fui, pregunté y bueno, siempre tenía clase en el horario de entrenamiento, ya no me sumé al equipo y después como que ya me involucré en otras cosas y ya no seguí buscando semestres más adelante, pues esa parte de pertenecer al boli. Pero a mí, te digo, como el deporte que me gusta practicar, el boli me encanta, ¿no? Es el deporte que jugué pues hay gente que piensa que juega básquetbol, pero no, yo jugaba boli y me encantaba. Y con nuestros equipos, pues aunque no llegué a formar parte de los equipos de la universidad, sí me encantaba ir a ver los partidos cuando no coincidían con mi horario de clase y de echarles porras y ser amiga de las niñas y de los chavos. O sea, realmente siempre fui fan de los equipos UPAEP. Ya comentaba que estuvo en el universitario, que empezó a trabajar desde su etapa de estudiante. Una vez que egresó, ¿qué siguió? Sí, siguió trabajando en el periodismo, luego se incursionó a la parte de UPAEP como deporte universitario. ¿Qué fue para usted después de egresar como estudiante? No, empecé vinculada con el deporte de UPAEP en mi último año de estudiante. Estuve 2 años
en un periódico externo y después hubo un cambio de jefe de deportes en la universidad y cuando llegó Héctor Álvarez como coordinador, como director deportivo de UPAEP, me invitó a que yo fuera la coordinadora de prensa. Él no, pues eran tiempos donde el departamento de deportes era mucho más pequeño, ¿no? Había menos equipo, había menos personal, y me invitó a colaborar de una manera como tipo de servicio social. Y a mí me encantaba, realmente coincidió que se cerró la sección Puebla del periódico para el que yo trabajaba, que era un periódico nacional. Me faltaban horas de servicio, hubo el cambio en UPAEP, entonces como que todo coincidió y llegué ese último año escolar todavía a estar en deportes, ya involucrándome con el deporte ya en la parte de la coordinación de prensa, y para cuando terminé ya la carrera, pues yo ya estaba de lleno en UPAEP, haciéndome cargo de toda la vinculación con los medios de comunicación. ¿Cuánto tiempo estuvo como encargada de prensa? Porque después, pues, siguieron personajes como Toño Abascal, como Juana Cebes, por mencionar algunos, y aprovechando para saludarlos. Sí, pues fíjate que no me acuerdo exactamente, no sé si 95, 96, realmente no fue tanto tiempo. Después pasé al área de integración universitaria, que era de donde dependía deportes, para llevar también la parte de comunicación. En realidad no me desvinculé, había otro coordinador de prensa, que fue Toño, pero yo seguía vinculada con el básquetbol, ayudando a Javier, pues para hablarle a los chavos para el reclutamiento, yendo a los partidos, porque mi jefe era el jefe del director de deportes. Entonces, pues en cuanto al seguimiento de los equipos, a ir a echarles porras, a ver los partidos, pues siguió al mismo ritmo que cuando yo coordinaba la parte de prensa, solo que ya no tenía que hacer el boletín ni las ruedas de prensa, pero siempre vinculada con deportes, aunque no estaba ya encargada directamente, o no era directamente mi jefe el director deportivo. Después hubo un cambio, Héctor salió de la universidad, llegó Raúl Cházari como director de deportes, pero yo seguí en este trabajo porque además no es un trabajo para mí el básquet, ¿no? Es una pasión y no me pesaba, ¿no? Aunque ya tenía otras responsabilidades, pues apoyarlos en lo que podía, ¿no? Y como porrista, pues siempre ahí al pie del cañón. Se ha de disfrutar hasta más, ¿no? Porque no tiene uno Sí, esa presión precisamente del trabajo, de estar checando que la foto, la nota, sin duda se disfrutaba más. así es, sí, yo podía estar gritando en la grada, ¿no? Y mientras, pues, Toño, Juan, les tocaba estar ahí con las fotos y las entrevistas, incluso para la universidad del 2000, yo tenía la confianza total de que íbamos a ser campeones. O sea, no había una duda en mí, así ni un 1% de que el equipo estaba listo para ganar ese campeonato, y no me tocaba ir porque formalmente yo no era parte del personal de deportes. Entonces pedí vacaciones y me fui a Tamaulipas para acompañar a los equipos. Digo que fui a ver a todos, pero realmente mi idea era que pues iba a ser algo que íbamos a ganar por primera vez, porque nunca habíamos ganado la Universidad Nacional, y yo no me la quería perder, ¿no? Yo quería estar, esa generación yo la había recibido, los que egresaban ese año, a mí me había tocado recibirlos estando trabajando en deportes, y sentía como que no me podía perder esa oportunidad de verlos ganar, ¿no? Y que tenía que estar en ese momento en que ellos coronaran un ciclo que fue muy, muy exitoso, porque ese periodo 99-2000 ganamos todo lo que se nos puso enfrente, y realmente el 2000 yo dije, no me la puedo perder, y así fue, ¿no? Realmente no falló mi pronóstico y valió la pena invertir en esas vacaciones en Tamaulipas.
con esa anécdota de que el público de Ciudad Victoria adoptó al equipo de UPAEP, ¿no? Sí, para mí también es algo de lo que me acuerdo con muchísima alegría y con agradecimiento, porque era un equipo que estaba en su madurez, ¿no? Los jugadores, pues la base de ese equipo eran jugadores de último año o en su cuarto año con el equipo y, y tenían pues totalmente asimilado el sistema de Javier, se conocían perfectamente, tenían un ambiente interno precioso, ¿no? Realmente todos los ángulos que debe tener cuidados un equipo los tenía ese. Y eso yo creo que se trasladó a la grada, jugaban tan bonito, así que vencían y convencían, y bueno, pues estaban otros equipos que habían ido a la universidad, de UPAP también, estaba el fútbol soccer que había calificado, las niñas de básquet, algunos de deportes individuales, de atletismo, taekwondo, entonces iban a los juegos y cantaban el alerombo, y muchísima gente llegaba a ver nuestros partidos y cada vez iba llegando más gente que era de Tamaulipas y se aprendieron el alerombo y para mi gran sorpresa en la final íbamos perdiendo, la primera parte fue compleja, llegamos a estar, no me acuerdo si 20, 23 puntos abajo y la gente nos animaba cantando el alerombo a pesar de que nos estaban dando un revolcón. Después, pues Javier ajustó las piezas y acabamos ganando también por más de 20 puntos, ¿no? Dimos una vuelta casi de 40 y la gente muy contenta. Al final, hasta yo de autógrafos, o sea, realmente estaban tan emocionados que a todo el que le veían playera de UPAED, pues le pedían un autógrafo, se tomaron fotos con el equipo, la gente nos felicitó, o sea, creo que en todos los años que llevo vinculada con el deporte UPAEP, ha sido la única vez que estando fuera del nido me he sentido verdaderamente en casa, porque la gente de Ciudad Victoria nos arropó increíble y no hemos vuelto a regresar, no nos ha tocado competir nuevamente en Tamaulipas, pero tengo el mejor de los recuerdos de Ciudad Victoria y del público de la Autónoma de Tamaulipas. Antes de pasar ya a su faceta como administrativa, como encargada de equipos representativos, y ahorita que mencionó al coach Javier, su estrategia, ¿dónde estaba usted? ¿Cómo recibió la noticia? Porque lo había visto jugar cuando el coach fue electo o escogido como el entrenador de las Águilas. Pues yo me enteré ya el día del debut, se decidió una noche antes y yo me enteré en la mañana del día que debutó Javier, pues con alegría, yo la recibí con alegría, estaba muy angustiada porque llevábamos 2 juegos perdidos y estábamos a punto de descender y para mí era algo, bueno, súper estresante, aunque no tenía una responsabilidad administrativa, pero al final pues tú sientes, ¿no? Las alegrías, las tristezas, los triunfos de igual manera que si te tocara a ti responder por cada triunfo. Entonces, cuando me dijeron que Javier iba a dirigir al equipo, en lugar de que fuera algo como de nerviosismo, preocupación, para mí fue como respirar y así, bueno, estar en paz, ¿no? Yo tenía mucha confianza de Javier, lo había visto como jugador y sabía que era una persona muy inteligente, que conocía muy bien a los jugadores porque habían sido sus compañeros de equipo, tenía muy poquito de haberse graduado, eran sus compañeros, conocía sus virtudes, conocía sus defectos, ¿no? Dónde eran más útiles ellos en cada posición. También creo que como jugador del equipo, como capitán, como MVP, pues conocía como qué puntos apretar para motivarlos y para detonar lo que necesitábamos para sobrevivir, ¿no? En ese partido contra el TEC de Monterrey. Entonces yo fui a la UDLA porque el campeonato se jugaba en la UDLA, yo fui a la UDLA muy tranquila, pensando en la función de Javier. Siempre estoy nerviosa en los juegos, o sea de final o normal, es como parte de vivir el deporte, ¿no? Yo creo que si no tuviera ese nerviosismo y esa emoción, pues no me apasionaría todavía el deporte, ¿no? A lo mejor diría ya me paso a otra cosa,
pero era un nerviosismo de emoción, no era un nerviosismo de, híjole, vamos a descender, ¿no? Sino toda la confianza, los jugadores que eran mis amigos, porque igual que algunos eran de mi edad, algunos incluso más grandes, y pues eran muy buenos amigos míos, entonces yo los notaba contentos a ellos con Javier al frente, y eso también pues se trasladaba al optimismo. O sea, nos fuimos en el camioncito que nos trasladaba a la UDLA, pues todos muy contentos, ¿no? Y creo que ese buen ambiente de entrada y bueno, el conocimiento que Javier tenía como jugador del rival y de nuestro propio equipo, pues fue lo que nos hizo le ganáramos a Monterrey y que los mandáramos a segunda a ellos, y nosotros pues todavía alcanzar a pelear por la medalla de bronce, ¿no? Después de este paréntesis, ahora sí, ¿en qué momento usted toma o se hace cargo de los equipos representativos? Primero de todos y posteriormente, bueno, con la división de áreas. Sí, estuve 3 años en egresados, de 2003 a 2006, después de haber estado en integración universitaria, tuve un paréntesis fuera del área de formación, que también fue muy, muy bonito para mí, y también nuevamente hay un cambio de director deportivo, y proponen a mi jefe para ser el director de deportes. Entonces, bueno, pues él me dice que si me quiero quedar en egresados, o que a él le gustaría que yo estuviera coordinando las elecciones. Y se da este cambio. Él llegó un poquito, unos meses antes, a finales de 2006, no me acuerdo si octubre o noviembre, fue cuando él se movió de egresados a deportes, y yo empiezo en enero de 2007 ya como coordinadora de todos los equipos representativos. Ahí ese es el momento donde ya llegó a la parte administrativa. Algo que no sabía era precisamente esto, y a lo que voy es, no estuvo ni involucrada en la llegada de Gustavo Ayón, ni tampoco en la de el Potro Gutiérrez, hablando meramente de la situación administrativa, pero también cómo vivió a estos dos personajes que también han hecho historia con las Águilas Supaep. Es que te digo que nunca me desvinculé, porque en realidad a mí me tocó hablar a Zapotán para hablar con su papá y comunicarlo con Javier y invitarlo a que viniera a los tryouts, porque aunque formalmente no estaba, cuando Gustavo llegó, todavía yo estaba en integración, todavía no estaba en exalumnos, pero sí me tocó hacer esa invitación, y todavía me tocó estar en la dirección de la que formaba parte de deportes cuando Gustavo llegó. Y cuando llegó el Potro, también me tocó, de hecho, yo les di un tour por la universidad, para enseñarles. O sea, fue quien lo recibió en la puerta de la universidad para enseñarles a él y a su esposa la uni, antes de que se reunieran ya con el director de deportes y con el director de integración universitaria, ya para ver pues, los temas de contrato y todo lo demás, ¿no? Pero me tocó ser su anfitriona, ¿no? Y te digo, aunque fueron 3 años que formalmente estaba fuera de integración, en realidad nunca estuve desvinculada del deporte emocionalmente, ¿no? Y los ayudaba en lo que podía. De hecho, la inauguración del actual gimnasio, la hice yo, no estaba en egresados, pero en ese momento el director de deportes, que era Raúl Chazari, estaba en Monterrey. No me acuerdo si era el campeonato de fútbol o de fútbol rápido, pero estaba en un campeonato nacional, y ya estaba la fecha puesta para la inauguración del nido. Entonces, pues me tocó apoyar para hacer la ceremonia, y pues no, ahí estuve al pie del cañón, aunque formalmente pertenecía en ese momento a egresados. Y también con la parte del reclutamiento, pues si Javier necesitaba que le echara la mano llamando a algún papá,
llamando a algún muchacho, pues lo hacía con muchísimo gusto, ¿no? Siempre fue para mí, bueno, un placer ayudar a mi equipo y mi jefe hacía lo mismo. También me acuerdo mucho que un chico llegó muy temprano a los tryouts y estaba esperando que abrieran deportes. Mi jefe pues lo identificó por la estatura y como el físico de basquetbolista y le preguntó si venía a los tryouts y él dijo, sí, ¿ya desayunaste? Él dijo, no, apenas voy llegando, ven, te invito a desayunar, ¿no? Y formalmente él tampoco estaba en deportes, pero realmente el deporte para nosotros es una pasión, va más allá de ser una obligación. Por lo que comenta, que entra en 2007, de las primeras experiencias que le toca es esa final en Monterrey, donde pues al equipo, por llamarlo así, lo acuchillan para no obtener el tricampeonato, aquella anécdota donde pues el equipo en un mar de lágrimas por esa situación. Y aparte, la situación de que ya no estaba Gustavo, ya no estaba Julio, ya no estaba Chuy, que eran pues proyectos a final de cuentas para la universidad porque eran de años jóvenes, hablando de Gustavo y de Chuy, y tener que reestructurar de nueva cuenta el equipo. Sí, de hecho, a mí me toca justamente recibir un equipo descobijado en el sentido de que jugadores muy importantes se han ido al profesional, porque me hubiera tocado recibir a Gustavo en su segundo año de universidad, a Jesús en su tercer año, a Nito en su tercer año, entonces, pues si era un equipo que llevaba un bicampeonato con jugadores tan jóvenes, pues yo siempre pienso, ¿no? Si hubieran continuado en el equipo, no sé, cuántos habríamos ganado más, ¿no? Porque pues todavía les quedaba mucha trayectoria, pero ya la liga pues, les quedaba corta en algún sentido y fue cuando se provoca este cambio, sobre todo por la parte de Gustavo y bueno, pues que los otros dos fueron siguiendo, se graduaron otros jugadores que eran importantes en ese momento, como Julio, igual Jonathan, Román, entonces viene el cambio generacional, pasa que 3 jugadores muy importantes se van a jugar el profesional y nos quedamos con un equipo muy corto, tuvimos que echar mano para completar los jugadores reglamentarios que nos pedía CONADE, de jugadores intramuros que los registramos, vimos pues quiénes eran los mejores chavos que estaban en los intramuros y registramos a 3 para poder completarnos, porque realmente era un equipo que tenía 7 jugadores que eran originalmente del primer equipo. Aún así, bueno, pues llegamos a la final, perdimos con este partido tan polémico que yo no voy a decir el nombre, pero nunca se me va a olvidar el nombre del árbitro, y bueno, pues que tuvo toda una repercusión, ¿no? Dentro de la CONADE, porque bueno, no solamente era la postura de UPAEP, no era gente de otras universidades que estaban presentes en el juego y pues que también consideraban que su desempeño había sido muy extraño, ¿no? Y a la distancia lo ves y dices, bueno, con 7 jugadores, haber perdido una final en tiempo extra es una maravilla, ¿no? En ese momento te duele porque tú sientes que ese campeonato es tuyo, estás ganando el partido y sientes que te lo van empatando de a poquito, de foul a foul, y realmente fue muy complicado, como dices, hasta las lágrimas, porque sí, yo sí soy de pierde y lloro, con los demás ya no, pero con un pipe sí, y fue muy complicado, ¿no? Pero realmente piensas que con 7 jugadores, con bajas tan importantes como Gustavo Ayón, ¿no? En el equipo, pues realmente hicimos un maravilloso papel, ¿no? Cualquier otro equipo a veces viene su cambio generacional y ni siquiera califican a los nacionales. En el caso de nosotros, pues el perder tantos jugadores solo implicó bajar un peldaño. En otros deportes, pues ya también le tocó empezar a armar, ¿no? En el básquetbol femenil, me imagino, pues fue parte del armado del equipo que quedó subcampeón en la UDLA.
Y hablando de taekwondo, pues el reclutamiento de personas tan importantes que son históricas a la fecha, ¿no? Hablamos de Marlene, de Yair, del propio Jimmy, de Daniel Nieto, el mismo coach Héctor, que por esos años le dan el rol de ser entrenador y que ganó en la UVM, que ganó en la UPAEP y que ganó en la URLA, etcétera, ¿no? Sí, fíjate que con el equipo de 2009 no tuve tanta incidencia como en el armado. Realmente las jugadoras importantes de ese equipo ya estaban cuando yo recibí al equipo. Nada más, bueno, una de ellas que sea muy importante, Anita Rentería, sí me tocó a mí traerla de cada maestría, pero el resto del equipo ya estaba cuando yo llegué como coordinadora. En el caso del taekwondo fue diferente. Teníamos un equipo grande que no apretaba mucho y fue un cambio a un equipo corto, pero con una efectividad altísima. Héctor ya era entrenador, yo ya recibí a Héctor como entrenador, un entrenador muy joven, y justo esa juventud pues hacía como que pudiéramos como que pensar cosas que a veces se antojaban un poco locas, pero pues Héctor era echado para adelante y a veces yo le proponía algo, a veces él me proponía algo y ahí fuimos amalgamando para consolidar ese proyecto del taekwondo. Tuve, yo creo que más incidencia en el armado del TAE que en el básquetbol femenil, porque te digo, para esa generación, para la que fue subcampeona en el 2009, porque realmente era un equipo que ya estaba más formado cuando yo lo recibí, y el taekwondo no, en el TAE me tocó pues hacer como todo un giro de lo que teníamos y pues recibir a competidores tan importantes como Jimmy, ¿no? Que hoy es nuestro entrenador y coordinador de individuales, como Marlene Corrales, como Yair Pimentel, Marimar, Carlos Nieto, o sea, realmente pues ahí fue donde empezamos como a armar esta estructura y con gente que ya venía trabajando en el equipo, como Ana María Venegas o como Héctor Robles, ¿no? Cristian Villarroel, que era muy chiquito, lo recibí en secundaria, él empezó con nuestro equipo desde secundaria, entonces fue como estructurar ese equipo para reconvertir de un equipo que tenía más participantes a uno más corto número, pero con una mayor contundencia. Antes de pasar a dos momentos históricos ya del baloncesto, como lo fue el doble campeonato y después la parte del tricampeonato en AVE con las chicas, ¿qué tan complicado era pues el reclutar a personas ya con cartel de selección nacional? Y la otra pregunta es, esta parte de Adriana aficionada de los 80 al América, a San Francisco, a los Lakers, equipos con mentalidad campeona, ¿qué tanto influyó para transportarlo a los equipos representativos? Pues yo creo que sí tiene que ver en cómo concibes, ¿no? La situación. Eh, Ahora, digo, pues analizas como más cosas, ¿no? La experiencia, el conocimiento que vas profundizando con cada temporada en el deporte, te hace como tener más elementos de valoración, pero yo desde el principio jamás pensé en otra cosa que no fuera el primer lugar. O sea, nunca ha estado en mi cabeza un lugar distinto y quizá en ese sentido, pues influye porque no voy como que a ver qué consigo, ¿no? Realmente en mi cabeza, y es lo que yo le traslado a los jugadores ahora de básquet, pero antes de todos los deportes, pues siempre ha estado el ganar. O sea, si soy de la doctrina Vince Lombardi a tope, ¿no? No me quedo contenta con otra cosa que no sea el triunfo, ¿no? Y creo que eso influye porque entonces empiezas a buscar como distintos caminos. En algunos es más fácil, ¿no?
El básquetbol, pues lo recibí siendo ya el máximo ganador de la CONADEIP, nunca habíamos descendido, con seleccionados nacionales, ya recibes una herencia que tienes que mantener. Pero me tocó ver cómo nacía el equipo universitario de fútbol, y cómo se convirtió en campeón en ese primer torneo con Paul. Me tocó ver su consolidación con el Potro. El taekwondo también era un poco como el básquetbol, un equipo que ya tenía varios campeonatos nacionales ganados y que había que mantener esa trayectoria del taekwondo, pero me toca ver cómo empieza a despuntar la natación, ¿no? Me toca empezar a trabajar con el básquetbol femenil para lograr ese campeonato de la AVE. Entonces, si empiezas y digo, no es solamente un pensamiento mío, ¿no? Si vas a los datos históricos, a las declaraciones del maestro Mario Iglesias, ¿no? Que fue nuestro primer rector, pues la mentalidad de él con la formación de los equipos era ser los mejores. O sea, no se trazó el rumbo de los equipos pensando a ver qué pasa con ellos, ¿no? Sino en su cabeza el objetivo estaba el ganar y el posicionarte y ser el mejor, ¿no? Y en algunos equipos se dio más rápido, en otros se dio más lento, pero la mentalidad que yo traía de los equipos que hice, y bueno, de los jugadores que me gustan o de los deportistas que me gustan, como Nadal o como Tiger Woods, o sea, casa perfectamente con la mentalidad y con la misión y con la visión que tiene la UPAEP, ¿no? Y él está clarísimo en nuestro diario desde el inicio de la universidad que el deporte es formativo, pero se forma a través del triunfo, ¿no? No necesitas formar a través de la derrota. Creo que en esa parte tiene como que mucho que ver esa amalgama, ¿no? De lo que yo veía como estudiante, que eran nuestros equipos, y la forma en la que se trabajaba, la pasión que hay por el deporte, no solamente en el área deportiva, sino en todas las áreas que nos apoyan, y eso pues te lleva por un camino que tú tienes planeado, pero que hay otras personas que te van acompañando. ¿Es fácil ganar con valores? ¿Es también, o qué tan complejo resulta llevar una ideología institucional a los chavos en un tema deportivo, de competencia? Porque además UPAEP ha dado ejemplo de que la disciplina no está en juego, y tenemos ejemplos como en 2008, como en 2017, por mencionar algunos, ¿no? Incluso en otras disciplinas también, no recuerdo bien el año, por eso no lo digo, pero no está por demás la disciplina, no hay nada por encima de la disciplina. Sí, pues realmente es difícil en la parte humana cuando te toca sancionar a alguien. O sea, yo no creo que sea difícil ganar con valores y con responsabilidad. Es algo que no asumes de manera natural, ¿no? Y que no te planteas como que sea una complicación. Realmente lo asumes como que así es, y no lo planteas como un obstáculo. Pero cuando han pasado estos momentos muy, muy puntuales, pues sí es una situación compleja en la parte humana, porque al final te acostumbras a que los jugadores son pues como parte de tu familia, ¿no? Los ves diario, en algunas ocasiones los ves más que a tus hermanos, ¿no? Pues con el básquet viajo, todos los partidos estoy acompañando, con el fútbol, que también pues me tocó en algún momento sancionar, pues igual, ¿no? Son chavos que no solamente son tus jugadores, se convierten en parte de tu familia y los quieres. Entonces, tienes que tomar decisiones por su propio bien, por la parte de formación, porque tienes que ser congruente con lo que manifiesta nuestro diario, pero al final como persona te duele, ¿no? Y puedes no dudar en ejecutar la sanción,
pero eso no te quita el sentimiento de tristeza de que se tengan que ir por alguna situación de indisciplina. Pero no, yo particularmente no creo que sea difícil. Creo que si hay una comunión entre tus valores personales y los valores de la universidad, pues lo tomas como algo natural. Vamos a momentos cumbres, ya dentro de su gestión como coordinadora de básquetbol, el doble campeonato, primero en hombres, y esta jerarquía que también ha adquirido el equipo femenil en la Liga AVE como el máximo ganador del Ocho Grandes con 3 de 6 ediciones jugadas y con una más en el liderato general. ¿Cómo se formaron ambas situaciones, ambos momentos históricos? ¿Cómo lo recuerda usted puntualmente en las finales, hablando del doble campeonato TEC de Monterrey, CU en Conadevi Universidad, y bueno, las 3 finales contra TEC de Monterrey en la parte femenil? Pues en el caso de los hombres, sí, ese doble campeonato fue una generación que yo traje de cero, ¿no? Es la primera generación que me toca a mí traer como coordinadora. Habíamos estado cerca del título, estábamos en zona de medallas. Un año antes, en el 2011, llegamos a las 2 finales de Conadevi de Conde, pero a la gran mayoría del equipo le faltaba haber disputado una final en su trayectoria. Eran jugadores buenos, pero que no traían en su currículum el finales nacionales. Entonces, creo que eso les pesó un poco en el nerviosismo al momento de definir los campeonatos. Nos quedamos muy cerca. Yo estuve en las charlas técnicas en las 2 finales y a la hora de cancha, pues vi que estaban ejecutando exactamente lo que el coach les decía, pero nos fallaba a la hora de meterla, ¿no? Yo creo que eran tantas las ganas, no sé, que el balón no entraba. Y me preguntó el coordinador de arbitraje terminando la final de la universidad, que cómo quedaba mi equipo para el siguiente año. Dije, pues se mantienen todos, les falta a los más veteranos, todavía les faltaba un año. Y me dijo, ¿cómo crees que te vaya? Le dije, voy a ganar todo. Y se rió porque me dijo, muy segura. Y le dije, pues la verdad sí, es que, o sea, me faltó nada, ¿no? Realmente me sentí que estuve muy cerca, sobre todo en el de Conadey, que fue en Monterrey contra Panamericana, y yo sentía que ese iba a ser mi temporada. Y cómo fue, ¿no? Realmente el equipo después de las finales que perdimos en Toluca y en Monterrey, ellos mismos, pues, al revisar los videos, al ver cómo había sido su accionar, pues también se dieron cuenta de lo cerca que habíamos estado. Entonces, tuvimos una temporada con mucha confianza, calificamos a las finales desde diciembre, desde la primera vuelta estábamos calificados y realmente fuimos preparando el torneo durante todo primavera, ¿no? Regresamos a pretemporada ya con la idea de hacer una preparación cuyo punto culminante tenía que ser la parte de las finales. O sea, fue como un proceso ideal, ¿no? De un equipo que empieza pues a crecer poco a poco y culmina con el campeonato, que en 2007 quizás si no hubiera tenido que sancionar a algunos por ahí, pues hubiéramos podido disputar el campeonato, porque el juego que perdimos de semifinales lo perdimos en tiempo extra y nos faltaban 3 titulares. Entonces, desde la primera generación de ese equipo pudimos haber debutado ganando. No se dieron las circunstancias, pero bueno, lo cerramos de una manera impresionante, ¿no? Ganando Conde y Conadevi en el mismo año. Con el equipo de Taekwondo también se da una situación, ¿no? Yo mencionabas ahorita los de básquet, pero también el Taekwondo, cuando viene esta reestructura, que digo que platicamos Héctor y yo, vamos a Torreón y nos ponemos como meta un determinado número de medallas, que todos los competidores que iban a Torreón tuvieran medalla, y lo logramos, regresamos con la meta cumplida y después
viene el campeonato de Querétaro, y la meta era la misma, que tuviéramos medalla, que los que habían tenido bronce pues tuvieran plata, los que habían tenido plata pues tuvieran oro, y no nos habíamos planteado una meta en cuanto al campeonato por equipos, porque te mencionaba que era realmente un equipo muy corto en número, y cuando fui a verlos competir, tuvimos muchísimas medallas de oro, empezaba ahí el torneo de formas, que ahí tenían que competir todos los combatientes, todos tenían que hacer formas. Entonces, pues me aventé toda la jornada, pero no me quedé a la premiación porque, bueno, dije, ya, mi misión está cumplida, tenía que ir a ver al fútbol, que iba a jugar al otro lado de Querétaro, y cuando, no sé, estaba a medio camino, me habló el presidente de CONADEP y me dice que me regresara porque habíamos ganado el campeonato y quién iba a recibir el trofeo, ¿no? También es de las grandes alegrías de mi vida, ¿no? Porque fue inesperado, no que les fuera también a los chavos, o sea, yo estaba segura de que individualmente nos iba a ir muy bien, pero no me imaginé que la suma de puntos nos iba a alcanzar para el primer lugar colectivo, que fue maravilloso, ¿no? Y bueno, ese equipo después pedimos el nacional, fue el nacional en casa, y pues bueno, también el tenerlo en casa, el coronarte, el que la gente pudiera apoyarlos, gritarles un alerombo, fue increíble, ¿no? Había una competencia de tercias varonil que no podía ni respirar, ¿no? Porque teníamos a Jimmy, que era de combate, lo hicimos formista para completar la tercia, y estábamos nerviosos, como todas las vistas, la vista en Jimmy, esperando que no fallara, porque los otros dos eran competidores internacionales de formas, pero Jimmy era el novato. Y no, afortunadamente, pues nos fue súper bien, y definimos el campeonato con unos lupa, que digo, no puedes pedir algo mejor, ¿no? Yo creo que el cerrar en un clásico para definir un campeonato, pues siempre involucra las aficiones, hace que lo vivas de una manera diferente, y también está ese momento como entre lo que recuerdo con más cariño de este tiempo que llevo como coordinador. O sea, realmente para mí el taekwondo me dio esos dos momentos muy, muy felices, ¿no? Realmente fue algo increíble para mí, el tener competidoras como Tania Ayala y como Diana Luna en natación. También fueron momentos muy importantes, muchísimos oros con ellas. A Tania yo ya la recibí, no me tocó a mí becarla, cuando yo llegué ella ya estaba, pero igual, ¿no? Te emocionas, te involucras con la competencia. A Diana sí me tocó becarla para la natación, y bueno, pues todas las satisfacciones que Diana nos dio para UPAEP, para Puebla y para México, ¿no? Es también una parte muy importante de lo que hemos vivido con Jeros y con Fabiola en el caso del atletismo. También muchísimas medallas, muchísimos momentos muy, muy emocionantes. Y bueno, el básquetbol femenil, que es como que el que viene a redondear, y el que viene a cerrar esta parte, ¿no? Que realmente es una gran satisfacción, porque empiezas de cero ese equipo, porque ves cómo va creciendo, cómo no solamente es un gran equipo en la parte deportiva, es un gran equipo en la parte académica, es un gran equipo en la parte disciplinaria, es un gran equipo en el ambiente interno. Entonces son, digo, para mí es una gran satisfacción tener un equipo así, ¿no? A veces en el deporte dicen que no les digas princesas, ¿no? Que son guerreras. Para mí, digo, mis niñas son las princesas, pero a la hora que están en la cancha son unas guerreras, ¿no? Y el que sean unas princesas no les hace ni menos competitivas ni menos buenas, ¿no? Son increíbles, y ha sido un motivo de satisfacción permanente, ¿no? Desde el 2013, la medalla de Universidad Nacional en Culiacán, y después todo lo que se ha venido a raíz de la AVE y de este liderazgo que ellas han mantenido. Algunos años pues, hemos sido campeonas, somos
el máximo ganador en la rama femenil. En otros años no, digo, no puedes ganar todos los años, pero no hay una sola temporada en que no hayamos sido el aspirante al título, ¿no? Y el mencionado cada vez que se habla de quién puede aspirar al campeonato, UPAEP ha estado, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Mi coach siempre dice que no se puede ganar todos los años, pero tienes que ser competitivo todos los años. Y nos gusta mucho una frase del profesor Álvarez Romero, que fue el primer entrenador formal del equipo femenil en los 90s. Dice, no siempre campeones, pero toda la vida ganadores. Y esa es nuestra filosofía en el básquetbol. No puedes ganar todos los años, pero todos los años tienes que ser un equipo ganador. Ya prácticamente para ir concluyendo, antes de la reflexión final, le ha tocado ser campeona en UDLA y en UPAEP, en casa, con tu afición, y en la casa del archienemigo deportivo, que así lo vemos. ¿Qué se disfruta más desde la perspectiva de Adriana Ramírez? Yo creo que es diferente. En los que he ganado de visitante, tengo como dos momentos muy, muy puntuales, porque había como una gran rivalidad entre los equipos. A veces vives diferentes momentos competitivos, y UDLA no siempre ha estado como que en el mismo nivel de que esté enfrentándose cada finales, ¿no? Pero sí hay momentos como muy, muy fuertes, ¿no? Para mí, bueno, ese ganar el taekwondo allá, aunque yo ya no era coordinadora, pero sí me había tocado formar ese equipo, para mí fue increíble. El ganar en Monterrey, también en el 99, que era música de acompañamiento, también fue como muy importante de ganar en corral ajeno, dirían, ¿no? Yo creo que han sido como de visitante, y bueno, el 2006, porque además, nos había tocado una porra muy agresiva de la UDLA, tenía una líder muy intensa, y pues montaron toda una escenografía, ahí para meternos presión y demás, y entonces, pues con todo eso disfrutas todavía más ganarles, ¿no? Y ganar en su casa y coronarte en su casa y que suene el alerombo. O sea, yo creo que ese momento fue especialmente emotivo para mí, ¿no? El ganar el básquetbol del 2006. Pero en casa estás arropado, ¿no? En casa estás con tu gente, está tu familia, están las familias de tus jugadores, y tiene otro punto de vista la fiesta, ¿no? Ahí la disfrutas de diferente manera. En el otro es un poco como para que se te quite, ¿no? Pero en tu casa es todo positivo, ¿no? Creo que es como más puro el sentimiento de ganar en tu casa, de disfrutarlo con tu afición, de darles una satisfacción, de terminar el partido y abrazar a tu familia, ¿no? Y compartir el triunfo con ellos, y compartirlo con la familia de los muchachos, y hacer la ceremonia de premiación como tú quieres, y poner la música que quieres, y despedir a tus jugadores como quieres, y que no te apaguen las luces, que puedan mojar la duela cuando mojan al coach, que puedan cortar las redes y que nadie te diga nada, ¿no? Y quedarte celebrando hasta la hora que quieras. Entonces, yo sí prefiero coronarme en casa, ¿no? Nos hemos coronado muchísimas veces de visitante en toda nuestra historia. De hecho, ahorita estoy pensando, sí me ha tocado más de visita de casa, y creo que más de visita, pero es muy, muy bonito coronarte en UPAEP. Realmente, pues me ha tocado con el taekwondo, me ha tocado con el básquet femenil, me ha tocado con el básquet varonil, me tocó con el fútbol, aunque no como coordinadora. Me tocó ver al fútbol campeón también en casa, y pues la verdad, yo creo que lo disfruto más en casa. Finalmente, y agradeciendo su tiempo, su espacio, y que nos comparta su historia a través del deporte, ¿qué retos vienen para Adriana Ramírez? ¿Qué es lo que sigue? ¿Cómo se ven los siguientes años dentro del deporte de Águila Supay? Pues
Yo creo que ahorita estamos en general, yo creo que a la expectativa, ¿no? De los cambios que van a venir con la situación del virus, porque no es una situación que va a pasar de la noche a la mañana, como fue la influenza, ¿no? Eh, tenemos que aprender a vivir de una manera diferente y una de mis principales preocupaciones y ocupaciones en estos momentos es ver cómo podemos seguir vinculados con esa química que hay entre afición y equipos, a pesar de que vamos a tener innegablemente que reducir el aforo en el nido, que buscar como algunas maneras nuevas, ¿no? De interactuar con la afición, pero esa es una de las partes que me enamoró de UPAEP, ¿no? Desde el principio. El que es un gimnasio que siempre tiene vida y que yo quiero que así siga, ¿no? Que tendremos que ver cómo lograrlo, cómo poder involucrarlo. Digo, ahorita pues la misma NBA juega vacía y a mí es algo que me parece tristísimo, ¿no? Porque estoy acostumbrada a seguir a equipos que llenan, ¿no? Y que son seguidos por millones en el mundo y mi equipo Vibe no es por millones, pero siempre hay una afición muy fiel históricamente y digo, no es un mérito mío porque así lo recibí desde que era coordinadora de prensa, ¿no? Con nidos llenos. Y quiero encontrar la manera de que pueda seguir, ¿no? Esa calidez del nido. Pues igual, bueno, los protocolos que nos marcarán las áreas de la salud, tanto el comité médico que formó la AVE como pues, la misma área de seguridad y salud universitaria en la UPEP, cuidar a los jugadores, prepararnos lo mejor posible para que regresen y no tengamos lesiones, que no haya un impacto de este año de inactividad que estamos teniendo y pues seguir colaborando con el trabajo de Javier para seguir desarrollando equipos campeones. En mi mente está el 50 aniversario, platicaba apenas con el maestro Omar Iglesias y bueno, le decía que pues yo quiero darle un regalo a la universidad en los 50 años y que ese regalo sea un campeonato nacional. O sea, está en mi mente, ¿no? Que esa generación podamos contribuir a los festejos de UPAEP con un campeonato nacional. La licenciada Adriana Ramírez Salazar, coordinadora de la estructura de básquetbol en UPAEP. Muchas gracias, licenciada, por compartir toda esta subida a través del deporte. Muchas gracias, Hugo. Un gusto platicar contigo. Que tengan un buen día, que la pasen bonito y nos escuchamos la próxima para una entrevista más aquí conociendo a los protagonistas de las Águilas UPAEP. Hasta la próxima.